Esta sesión comenzará a grabarse. En esta sesión vamos a ver lo que son los fractiles. ¿Okay? Los fractiles son una serie de valores que dividen un conjunto de datos en una serie de partes iguales. Lo que nosotros vamos a ver aquí, los fractiles que vamos a ver en esta parte, son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Hay más fractiles, ustedes verán en distintas bibliografías, hay una serie de diferentes fractiles, pero los más importantes son precisamente estos tres y son los que vamos a ver en este apartado. Ahora, en esta sesión en particular nos vamos a concentrar en los cuartiles y ya en la próxima sesión veremos los deciles y luego veremos lo que son los percentiles. Así que empezamos con lo que serían los cuartiles. Los cuartiles son tres valores que van a distribuir entonces a una serie de datos en distintas partes iguales, ¿verdad? No en distintas, en cuatro partes iguales. Son tres valores que van a dividir el conjunto de datos en cuatro partes iguales. Entonces, los datos necesariamente tienen que estar ordenados de menor a mayor. De menor a mayor o de mayor a menor, porque pasa algo que pasa también en la mediana. La mediana, recuerden que nosotros tomamos el valor que se encuentra exactamente en el centro, los datos tienen que ser ordenados, no interesa si empezamos en el valor más bajo y terminamos en el más alto o viceversa. Entonces pasa exactamente lo mismo aquí en los cuartiles. Tienen que estar los datos ordenados, puede ser, como bien dice, de forma creciente o decreciente, es indistinto, pero tienen que estar ordenados los datos. Eso sí es muy importante. Ahora, cada uno de los tramos van a ser exactamente iguales y cada uno concentra un 25% entonces de los resultados. Si nosotros vemos gráficamente, entonces aquí lo que serían nuestros valores, vemos, fíjense, que están entonces ordenados los datos, ¿no? Y en este caso están ordenados, fíjense, este dato, esta imagen de aquí, representaría al dato más pequeño y evidentemente este de acá representaría el dato más grande, ¿no? Entonces fíjense ustedes que pueden observar ahí nuestro primer cuartil. Entonces vemos el primer cuartil que estaría representando el 25% de los datos. Enseguida vamos a ver un esquema. Enseguida podemos ver entonces un esquema que me indica aquí, fíjense, el cuartil 1 estaría representando un 25% de los datos acumulados si nosotros tomamos este valor mínimo como referencia. Entonces, del valor mínimo al cuartil 1 tenemos un 25% de datos acumulados. Pero si nosotros tomamos este otro lado, fíjense, en donde aquí el 100% de los datos no representa no hay un cuarto cuartil, lo que sí representa es el 100% de los datos, y si nosotros tomamos como referencia entonces este valor máximo y decimos que entre el cuartil 1 y el valor máximo hay un 75% de datos acumulados. ¿Y por qué 75%? Porque fíjense, aquí tengo un 25, 50, 75. Entonces vale decir que el cuartil 1 va a representar el 25% de los datos más bajos, más pequeños, y además representa el 75% de los datos más altos, de los valores más grandes, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos al cuartil 2, el cuartil 2 es el valor que está exactamente en el centro del conjunto de datos. Y recuerden que ese es el mismo concepto que nosotros habíamos visto para la mediana, ¿no? Entonces quiere decir, jóvenes, que el cuartil 2 y la mediana son exactamente el mismo valor. Pero ahora, ¿qué es lo que representa? Y esto ya lo habíamos explicado en la mediana, porque si el cuartil 2 es exactamente el mismo valor que la mediana, entonces es la misma interpretación también, ¿no? Entonces nosotros tenemos, fíjense, aquí el cuartil 2, entre el valor mínimo y este cuartil 2 tenemos un 50%. Tenemos un 25% del cuartil 1 y 50% al cuartil 2. Entonces, 50% de los valores más pequeños, ¿verdad? Pero si tomamos como referencia entonces este valor máximo, entonces el cuartil 2 y el valor máximo, tenemos el 50% de los valores más altos. Entonces, fíjense, tenemos 25, 50%.
Finalmente, si analizamos nosotros el tercer y último cuartil, podemos darnos cuenta que tiene acumulado un 75% de los datos más bajos, de más pequeños. ¿Por qué? Porque fíjense, si tomamos como referencia, por supuesto, el valor mínimo. Entonces, nosotros tenemos aquí un 25, 50 y 75% de datos acumulados. Y por el otro lado, si tomamos como referencia el valor más alto, entonces podemos decir que hay un 25%. Entonces, aquí está el valor máximo, ¿no? Y aquí tenemos el 25% de los datos más altos. Entonces, de nuevo, resumiendo, el cuartil 1 está representando el 25% de los datos más bajos y un 75% de los datos más altos, ¿no? El cuartil 2 representa 50% de estos datos más bajos, fíjense, y 50% de los más altos. El cuartil 3 representa el 75% de los datos más bajos y 25% de los datos más altos, ¿no? Entonces, eso sería el resumen. Ahora, es lo que hemos mencionado, el cuartil 1, nuestro primer cuartil. Entonces, al menos el 25% de los datos son menores o iguales que este, ¿no? Que este cuartil 1 que ya hemos mencionado. Y al menos el 75% de los datos son mayores o iguales a esto. Es lo que acabamos de mencionar. 25% son menores y 75% entonces son mayores o iguales, ¿no? Entonces decimos que son menores o iguales también. Lo mismo para el cuartil 2 que lo que acabamos de mencionar, entonces está escrito en esta parte. Y dice el cuartil 2 es la mediana, dijimos ya, es exactamente el mismo valor, entonces el cuartil 2 y la mediana son exactamente iguales. Así que si ustedes lo hubiesen calculado con anterioridad en un ejercicio de práctico o examen, no hace falta que lo vuelvan a calcular, simple y sencillamente trasladan el dato. Si ya sabemos entonces ese concepto de que son el mismo valor, no hay necesidad de calcular dos veces el mismo dato. ¿Está bien? Entonces, al menos, la explicación que hemos ya dado, ¿no? Que al menos 50% de los datos son menores, que habíamos mencionado, este 50%, menores o iguales que el valor que resulte en la mediana, o el cuartil 2, que es el mismo, y 50% son mayores o iguales que este. Cuartil 3, también volvemos a repetir para que quede bien claro, jóvenes, al menos el 75%, entonces 25, 50, 75, son menores o iguales a este, y el 25, al menos 25% de los datos son mayores o iguales que él, ¿no? Esto nos tiene que quedar muy claro, jóvenes, porque nosotros necesitamos determinar qué cuartil o cuartiles tenemos que determinar dependiendo de la pregunta que se nos esté haciendo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos muy bien este concepto, ya podremos, pues, hacer los cálculos, porque al final y al cabo el reemplazo de fórmulas es bastante sencillo. ¿Ok? Además de que cada uno de los cuartiles pues acumulaba un 25%, podemos decir también, fíjense que podríamos estar preguntando o buscando el 50% central. Entonces, fíjense que para poder determinar el 50% central, ¿no? Nosotros tenemos aquí, esta es exactamente la mitad, ¿verdad? Si nosotros retrocedemos un 25% y del centro otra vez avanzamos otro 25%, tenemos ahí el 50% central. Entonces, siempre que nos pidan determinar el 50% central, quiere decir, jóvenes, que tenemos que determinar el valor que represente el cuartil 1 y el valor que represente el cuartil 3. Eso siempre que nuestra pregunta sea el 50% central. Porque si la pregunta es el 25% de los valores más bajos, recordemos que tenemos que determinar el cuartil 1. Si nuestra pregunta es el 75% de los valores más altos, también el valor que tenemos que determinar va a ser el cuartil 1. Si la pregunta es el 50% de los valores más bajos, entonces determinamos el cuartil 2, y aquí va a estar entre el valor mínimo y el cuartil 2. Y si es el 50% de los valores más altos, entonces igualmente tendríamos que estar determinando el cuartil 2, ¿verdad?
Y bueno, el cuartil 3, que básicamente es lo mismo, si se me hace una pregunta en donde yo tengo que determinar el 75% de los valores más bajos, pues tengo que determinar el valor que represente el cuartil 3. Y si la pregunta me dice que tengo que determinar el 25% de los valores más altos, es el cuartil 3 también, que estará representado entre el cuartil 3 y el valor máximo. Y mencionamos de nuevo el 50% central, que ya sabemos que tendría que determinarse el cuartil 1 y 3, ambos valores para poder responder una pregunta de esa naturaleza. Bueno, la fórmula para poder determinar entonces los cuartiles es la que tenemos aquí en pantalla, y ahí está la explicación de lo que significa cada una de esas notaciones, ¿no? Tenemos el, cuartil Q sub I, que es cuartil. El I representa el número de cuartil que estamos buscando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que puede ser 1, 2 o 3, que son los 3 únicos cuartiles existentes. Eso es igual al límite inferior. Fíjense que en esta parte de los cuartiles, en una parte de los fractiles en general, se trabaja al igual que en la mediana en una única clase, en una clase en que va a ser la clase del cuartil. O sea, lo primero que tenemos que determinar es en qué clase, en qué fila, en qué intervalo vamos a trabajar. Entonces, ese límite inferior al que hace referencia aquí nuestra fórmula es el límite inferior de la clase del cuartil en donde vamos a trabajar, que enseguida vamos a ver cómo es que se encuentra o se determina eso. Pero una vez determinamos la clase en la que vamos a trabajar, todo lo que reemplacemos en nuestra fórmula va a ser precisamente de la clase en la cual tenemos que trabajar. Entonces, y fíjense que esta I, como ya habíamos dicho, es 1, 2 o 3. Básicamente es el cuartil que estamos buscando, número de cuartil que se está buscando. La N es la muestra, ya sabemos que la N entonces representa la muestra. Dice que es dividido 4 y divide entre 4 precisamente porque lo que hacen los cuartiles, recordemos que dijimos al inicio en la parte conceptual, que los cuartiles eran 3 valores que dividían al conjunto de datos en 4 partes iguales. Y precisamente por eso es que está el 4 ahí, porque divide en 4 partes iguales al conjunto de datos. Recordemos que esta es la frecuencia absoluta acumulada menor que -1, enseguida explicamos eso. Esta que es la frecuencia absoluta de la clase también en la cual trabajamos y amplitud de clase, ¿no? Entonces, esas serían las notaciones que utilizamos para poder determinar lo que serían los cuartiles. Ahora, el ejemplo con el cual vamos a trabajar para poder determinar ahora un cuartil, la pregunta es, fíjense, dice, utilicemos la distribución de los ingresos por familia semanal en dólares y se nos pide determinar el 50% central. Entonces, fíjense, si nosotros queremos determinar el 50% central, ya habíamos mencionado que para esto tenemos que determinar el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces son 2 cuartiles, 2 reemplazos en esta misma fórmula que se tiene que hacer para poder responder esta pregunta. Pero ahora, ¿de qué datos vamos a determinar eso? Y aquí está. Entonces, tenemos ya una tabla en donde, fíjense, tenemos los límites, ¿no? Aquí están, en la parte izquierda están los límites inferiores, en la parte derecha están los límites superiores, y aquí están las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces me dice que estos son los ingresos de la familia semanal en dólares. Entonces, en otras palabras, entre 65 y 75 dólares semanales están ganando 4 familias. 11 familias ganan entre 75 y 85 dólares semanales. 20 entre 85 y 95 y bueno, así sucesivamente. Ahora, FA menos, la frecuencia absoluta acumulada menor que es esta, que ya sabemos, bueno, cómo ha sido calculado. Pero básicamente son estas 3 columnas las que nosotros necesitamos para poder determinar entonces los cuartiles. Así que en el momento en que se les pida la determinación de los cuartiles, bueno, de los fractiles, sean cuartiles, deciles o percentiles, son nada más estas 3 columnas que yo necesito. Necesito la columna de límites, la columna de frecuencias absolutas y la columna de frecuencias absolutas acumuladas menor que. Con esas 3 se puede calcular entonces los cuartiles. No se olviden que no hay necesidad de hacer una tabla de distribución de frecuencias completa si lo que se les está pidiendo es la determinación de un cuartil, para que no pierdan el tiempo innecesariamente. Bueno, entonces fíjense, por aquí arrancamos con la determinación del cuartil 1 en primer lugar para después determinar lo que sería el cuartil número 3.
Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la clase del cuartil 1. Para eso vamos a tomar esta parte de la fórmula, I por n dividido 4. Lo traemos aparte. Y dijimos que era número de cuartil. Ya sabemos que estamos buscando el cuartil 1, así que esa I viene a ser reemplazada por número de cuartil buscado. En este caso es el cuartil 1, por eso hemos reemplazado ahí por 1. N sabemos que es la muestra, entonces la sumatoria de la frecuencia absoluta, que en este caso es 50, nuestra muestra, entonces multiplicamos el 1, que es el número de cuartil buscado, por los 50 que representa a la muestra del ejemplo que estamos realizando en este momento, y el 4 que ya sabemos que es una constante en la fórmula cuando se están determinando los cuartiles. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, me sale 12.5. Con ese valor, con ese 12.5, yo me voy a esta columna de frecuencia absoluta acumulada menor que. Y así como yo determinaba la columna en la que se debía trabajar en el momento en que calculábamos la mediana, hacemos exactamente lo mismo acá. Si es que estos cálculos, ¿no? El I por n dividido 4, me hubiese dado cualquier valor máximo hasta 4, yo tendría que trabajar en la primer clase. Cosa que no es así, 12.5 dice que es. Entonces la segunda clase, fíjense, llega hasta 15. Quiere decir que aquí está contenido el 12.5. Recuerden que estos intervalos son cerrados. ¿Qué quiero decir con eso? Que tiene que ser máximo hasta 4. Si esta división, bueno, multiplicación primero y división después de I por n dividido 4, me diese 4.01, vamos a suponer que nos ha dado 4.01, directamente ya vamos y trabajamos en la segunda clase, ¿no? Aquí, para que poder trabajar en la primera, tendría que salirme 4 exactamente. ¿Ok? Un solo decimal de más, ya tienen que irse a la siguiente clase. Entonces, este 12.5 está en esta segunda clase, está contenido aquí, ¿no? Entonces, esa es la clase del cuartil número 1. Entonces, lo que nos indica que el primer cuartil se encuentra en el segundo intervalo. Ahí está nuestro cuartil. Entonces, nos tiene que salir un resultado que esté entre 75 y 85. Tiene que salir nuestro resultado entre los valores que están en los límites. Porque básicamente me está diciendo que el cuartil 1 se encuentra ahí, se encuentra en esa fila, entonces en ese intervalo. Entonces, necesariamente me tiene que salir pues dentro de esos valores. Y si no me sale, es que hemos realizado algún cálculo que está mal hecho y nos quiere decir que tenemos que revisar. Bueno. Ok, reemplazando entonces los valores en la fórmula, fíjense, esta es la clase, la segunda clase en la cual tenemos que trabajar, entonces límite inferior, ¿de qué fila? Por supuesto que de la segunda, donde se encuentra nuestro cuartil 1. Es 75 en este caso, y ese es el valor que hemos colocado acá. Luego me dice I por n dividido 4, que era precisamente lo primero que nosotros hemos hecho para poder determinar en qué intervalo vamos a trabajar. Pues eso es lo que hemos colocado en esa parte de I por n dividido 4. Luego me dice, fíjense, menos FA y menos 1. ¿Eso qué representa? FA de la clase en la cual se ha definido que tenemos que trabajar es 15, fíjense, esa es FA. Pero ahora dice menos 1. Eso quiere decir que hay que retroceder una fila. ¿Ya? Entonces, retroceden una y ese es el valor que vamos a copiar acá. Como nos ha salido de nuevo que tenemos que trabajar en la segunda clase, nos vamos a FA de la clase en la cual hemos determinado que vamos a trabajar, retrocedemos una clase y copiamos ese valor. Y es el 4 que estamos colocando en esta parte. Dividido entre frecuencia absoluta. ¿Qué frecuencia absoluta? De la clase en la cual se ha determinado que se va a trabajar. En este caso es 11. Entonces colocamos ahí. Y amplitud de clase, recuerden que es la diferencia entre cada límite inferior. Si tomamos cualquier límite inferior y le restamos el anterior, ya lo habíamos explicado en la mediana y moda. Entonces, que en este caso, qué sé yo, 105 menos 95, 10, 95 menos 85, 10 y así sucesivamente. Esa es nuestra amplitud de clase y sacando los cálculos respectivos, nos ha salido que el cuartil número 1 nos da $82.73. Bueno, ya habíamos mencionado que teníamos que calcular el cuartil 1 y el cuartil 3 para poder responder la pregunta de este ejercicio que nos pedía calcular el 50% central. Así que ahora pasamos a determinar el cuartil 3. Hacemos lo mismo,
En primerísimo lugar, tenemos que sacar el I por N dividido 4 para poder saber en qué clase se tiene que trabajar. Sabíamos ya que la I es número de cuartil buscado, que en este caso es 3, ¿no? Estamos buscando el cuartil 3 por N, que es nuestra muestra, dividido 4, y eso nos ha salido 37.5. Sabemos que con ese valor nos venimos a la columna de frecuencia absoluta acumulada menor que. Fíjense, aquí llega hasta 35, no llega todavía al 37.5, así que no puede ser esa clase. Nos vamos a la siguiente clase y nos dice que llega hasta el 44, entonces ahí está contenido nuestro cuartil número 3. Entonces, lo que nos indica que el tercer cuartil se encuentra en el cuarto intervalo, en la cuarta clase, en la cuarta fila, o como la quieran llamar. Esta, entonces, la cuarta es la fila del cuartil número 3, y todo lo que reemplacemos en nuestra fórmula va a estar en esa fila, en ese intervalo, ¿no? Importantísimo. Muy bien, reemplazando entonces lo mismo que hemos hecho, pero ahora con la cuarta fila, nos ha salido que el cuartil 3 representa $97.78. Entonces, ¿qué estaríamos respondiendo? Que el 50% central de esta distribución de ingresos semanales de estas familias está entre $82.73 y $97.78, ¿no? Entonces, ya está, ya respondimos entonces a la pregunta. Fíjense que vamos a hacer más preguntas, ya que tenemos y hemos determinado el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, podemos nosotros estar preguntando, ¿no? ¿Cuál es entre qué valores se encuentra el 25% de los menores ingresos de estas familias, ¿no? 25% de los menores ingresos. Entonces, ¿qué quiere decir? 25%, si nosotros retrocedemos un poquito y nos vamos entonces a nuestro esquema, fíjense, 25% de los menores valores. Está entre, habíamos dicho, valor mínimo y cuartil número 1. Así que si volvemos nosotros ya a nuestro ejemplo que hemos resuelto por acá, el valor mínimo cuando tengamos una tabla, jóvenes, va a ser representado por este primer límite inferior. Y el valor máximo va a ser representado por este último límite superior. Entonces podemos decir que el 25% de las familias que están con menores ingresos, o sea, el 25% de las familias con menores ingresos se encuentra entre los que están teniendo ingresos de 65 a $82.73, ¿no? Y bueno, entonces, esto sería para el cálculo de los cuartiles para variables cuantitativas continuas. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, y aquí es lo que la respuesta que habíamos dado, ¿verdad? Que el 50% central de los ingresos está entre $82.73, que es nuestro cuartil 1, y $97.78, que es el cuartil 3. Esa sería su interpretación. Ahora, cálculo de cuartiles para variables cuantitativas discretas, ¿no? Esta tabla que estamos colocando como ejemplo nos dice que dada la siguiente distribución representa el número de hijos de 100 familias y se nos pide determinar sus cuartiles, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos aquí la tabla que representa la cantidad de hijos, tenemos la frecuencia absoluta y tenemos la frecuencia absoluta acumulada menor que dijimos que necesitamos esas tres columnas para poder realizar los cálculos respectivos, únicamente esas tres columnas. Ahora, el primer cuartil, fíjense, tomamos el I por N dividido 4, esta parte para variables cuantitativas discretas, es mucho más sencillo que para las variables cuantitativas continuas. Fíjense que solamente tenemos que tomar el I por N dividido 4, el I sabemos que es el número de cuartil que estamos buscando, igual estamos buscando el 1, por eso viene a ser reemplazado por el 1. Dice que se tiene que multiplicar por la muestra, en este caso nuestra muestra es 100, así que por eso multiplicamos 1 por 100 y el 4 sabemos que es una constante, entonces eso nos sale 25. Nos vamos a la columna de frecuencia absoluta acumulada menor que, y vemos que aquí llega hasta 24, no alcanzó el 25, entonces necesariamente nos tenemos que ir a la tercera fila. Entonces sabemos que ahí se encuentra en esa fila
se encuentra nuestro cuartil número 1. Aquí ya no hay nada más que hacer, directamente nos vamos a la fila de cantidad de hijos y el cuartil número 1 representa 2 hijos. Ya estuvo, entonces ya determinamos, el cuartil 1 es igual a 2 hijos. No es nada más que eso. Entonces, para encontrar el cuartil número 2, lo mismo, y por n dividido 4, ahora la i viene a ser reemplazado por el 2, el cuartil 2 es el que estamos buscando, multiplicamos por 100 y dividimos entre 4, y nos sale que es igual a 50, entonces es la cuarta clase en donde se encuentra el cuartil número 2, y entonces nos vamos a la cantidad de hijos, y en este caso es el 3. Entonces, podemos decir que el cuartil 2 es igual a 3 hijos. Bastante sencillo, como verán, el cálculo de cuartiles para este tipo de variables cuantitativas discretas. Finalmente, el tercer cuartil, lo mismo, y por n dividido 4. Ahora, para poder determinar el cuartil número 3, lo multiplicamos por 100, lo dividimos entre 4, nos ha salido 75, quiere decir que son 4 hijos ahora el valor que representa nuestro cuartil número 3. Entonces, ya tenemos determinado lo que sería el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil número 3. Ahora, si nosotros hacemos, jóvenes, una serie de preguntas, por ejemplo, ¿entre qué valores se encuentra el 50% central de hijos en estas familias? Entonces ya sabemos que siempre que preguntamos el 50% central, se encuentra entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces podemos indicar aquí que el 50% central está entre las familias que tienen de 2 a 4 hijos, ¿no? Entonces, eso para que se entienda. Ahora, podemos hacer otra serie de preguntas. Podemos estar indicando, por ejemplo, entre qué valores se encuentran el 25% de las familias con menor cantidad de hijos. Y recordemos que ese 25% está entre el valor mínimo y el cuartil número 1. Entonces, podemos decir que el 25% de la familia con menores hijos tienen máximo 2 hijos. O tienen entre 0 y 2 hijos. Podemos dar un intervalo. ¿Y por qué mencionamos el 0? ¿Por qué entre 0 y 2? Porque 0 viene a representar el valor mínimo, porque aquí en nuestra tabla está el 0. Entonces, por eso es que podemos decir que el 25% de la familia que tienen menor cantidad de hijos tienen entre 0 y 2 hijos, o podemos decir también que tienen máximo 2 hijos, o que tienen a lo mucho 2 hijos, o que tienen a lo sumo 2 hijos, o que tienen, qué sé yo, cualquiera de los términos, ¿no?, que habíamos mencionado entonces al inicio para los menores que, entonces podemos utilizar en la interpretación de esta parte. Ahora, podemos hacer otra pregunta. Podemos estar indicando el 25%, ¿entre qué valores se encuentra el 25% de las familias con mayor cantidad de hijos? Fíjense, 25% de las familias con mayor cantidad de hijos. Recuerden que habíamos dicho que el cuartil 3 es el que representa el 25% de mayor cantidad de hijos. Entonces, el cuartil 3 es igual a 4 y sabemos que nuestro valor máximo es de 5. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que el 25% de las familias con mayor cantidad de hijos está entre los que tienen 4 o 5 hijos, ¿verdad? O podemos decir el 25% de las familias con mayores hijos son los que tienen mínimo 4, en fin, ¿no? Podemos decir mínimo 4, podemos decir 4 o más hijos, en fin, cualquiera de esos términos que hemos utilizado para los mayores o iguales que, ¿no? Entonces, eso sería, jóvenes, lo que sería el cálculo de cuartiles para variables cuantitativas discretas.